A 5 años de aquel 19 de marzo del 2020, San Juan rememora uno de los capítulos más críticos de su historia reciente, el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado aquella medianoche por el presidente Alberto Fernández. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Con apenas 97 contagios en 11 jurisdicciones y 3 víctimas fatales a nivel nacional, el país entero se preparaba para enfrentar una amenaza sin precedentes: el COVID-19. Para San Juan, aquella decisión... Sanjuaninas y sanjuaninos, en el día de hoy nos ha comunicado el Instituto Malbrán el resultado positivo de un análisis de coronavirus de una paciente joven de 29 años que ha sido atendida en el Hospital Rawson. Que la principal prioridad del gobierno y mi principal ocupación como gobernador de la provincia es proteger la salud y la vida de los sanjuaninos. Implicó una transformación profunda de su dinámica social, económica y sanitaria. Hoy exploramos el legado de aquella crisis mediante las voces de quienes la vivieron desde diferentes perspectivas. Me entero que tengo COVID cuando me fui a colocar la primera vacuna. Cuando salí de vacunarme, te decían que ibas a tener 2 o 3 días con los síntomas. Bueno, a mí se me extendió como una semana más o menos el tema de los síntomas, y por preocuparme algo, fui a hacerme el hisopado y ahí me di cuenta que tenía COVID. Realmente la experiencia fue espantosa. Es muy feo, es la sensación de quedarte sin aire, de no poder respirar, de tener que hacer fuerza para respirar y no poder. Hasta el punto tal que, bueno, me tuvieron que internar porque no podía respirar normalmente. La recuperación es muy difícil al grado de que caminaba 5 pasos y era como correr una maratón realmente, o sea, te quedabas sin aire, no tenías fuerza. Y más que nada en el momento de la internación fue como crucial. Yo siempre lo he contado, digamos, el día que a mí me internan en la ambulancia que me llevaban, el enfermero que venía conmigo, lo primero que me dijo es: tenés que ser fuerte de la cabeza para pasar con esto. Y creo que fue algo que todos los días yo dije, esto no me va a llevar. Yo realmente después del COVID logré hacer un cambio de vida muy grande. Muchas de las cosas más duras que tuve que pasar por el COVID fueron por el estilo de vida que llevaba, el no cuidarme, el tener una vida más sedentaria, digámoslo así. Y realmente fue algo que me lo dijeron muchos médicos, digamos. O sea, a mucha gente le afectó más por eso que por el COVID en sí, digamos. Porque tenían un cuerpo que no estaba preparado para soportar eso. Es cambiar de vida, es cuidarme más, es tener un poco más de conciencia en lo que vivimos día a día, pero realmente mi vida cambió para mejor. Creo que todos nos hemos ido adecuando a esa situación de cuando conocíamos las noticias a nivel internacional que llegaban en marzo. Me acuerdo que eso fue en plena apertura de una fiesta nacional del sol, en realidad fue a fines de febrero. Empezamos a tomar contacto con esa noticia. No tuvo mucha incidencia en mi salud mental porque fue un tema que lo fui conociendo de poco, sabiendo cómo lo podía tratar, cómo lo podía hablar y sobre todo las cosas que la gente pudiese entender aquello que también íbamos aprendiendo nosotros. Lo que logré fue tener mucho contacto con la gente del Ministerio de Salud de la provincia. Estoy hablando con la misma jefa de epidemiología, que en ese momento era la doctora Mónica Joffre, y le preguntaba dato por dato, detalle por detalle, para ir conociendo y aprendiendo un poco más durante la tarde, noche, para prepararme para el otro día, por ejemplo, en la mañana, que muy temprano teníamos que hacer el noticiero. Hubo un momento muy fuerte, por ejemplo, cuando la doctora Joffre tuvo que comunicar que el gobierno de San Juan había comprado bolsas mortuorias. Eso fue un momento muy fuerte porque
uno tenía que empezar a hablar con otros términos y sobre todo sabiendo que había mucha gente que conocí también que falleció producto del COVID. Pero eso costaba mucho más. Dar los casos positivos y ver que esa lista, a medida que se difundía en la tarde, en la noche, iba creciendo cada vez más la cantidad de fallecidos. Creo que eso fue algo muy fuerte poder transmitirlo. Nunca tuve miedo porque quería estar desde el momento cero con toda la información. De hecho, estuvimos en el departamento Caucete cuando se dio ese momento en que se empezó a vallar, a aislar una zona por un caso que se había dado a conocer sobre el sospechoso. En función de eso era informar, como les decía recién, algo nuevo, pero sí consultando mucho para poder darlo con veracidad y sin dar esta noticia con temor, sino con el dato justo y preciso y sabiendo que detrás de nosotros había mucha gente que estaba con síntomas o bien que ya tenían el virus. Y realmente afectó muchísimo porque donde yo trabajaba era en zonas alejadas, donde las familias es una zona rural, donde las familias no tienen medios, no tenían ni teléfono. Entonces afectó muchísimo este proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos como que fue casi nulo. Ellos estaban muy preocupados porque ellos no sabían qué era esto. Bueno, que nos fue una sorpresa para todos, ¿no? Fue una vivencia muy, muy dramática, donde si bien ellos tenían que estar encerrados, no era como a lo mejor nosotros que estábamos encerrados dentro de un departamento, de una casa. Ellos tenían un poco más de expansión en lo que es físico, pero el miedo a contagiarse, el miedo a las vivencias que tenían de muchas familias que perdían a sus seres queridos y ni siquiera podían despedirse. Siempre el docente siempre está marcado, visualizado de ese tipo de cosas, pero bueno, o sea, era una cosa que no se podía manejar de otra manera. Pero bueno, nosotros trabajábamos muchísimo más porque era todo el día teníamos que buscar materiales. ¿Cómo buscabas el material? Si por ejemplo, en mi caso yo tenía celular pero no tenía internet en mi casa. Entonces también era un problema poner internet, también el problema económico. No todos podían salir a trabajar. Entonces era todo un tema que afectaba. El desafío era el ritmo, cuándo cuidarse, cuándo esperar, y si las medidas que teníamos que tomar era copiar y pegar lo que se hacía en otros lugares o diseñar un plan específico para San Juan. Lo más grave fue el paciente que estaba delicado por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal. Murieron muchísimos porque eran frágiles. Trabajar sin vacuna, el temor de contagiar a los familiares, pero sobre todo la necesidad de trabajar 7 días por semana, 24 horas. Me parece que todavía el sistema de salud no se ha recuperado de esa época. Nos aplaudían a las 21 y nos insultaban a las 23:30. Es una clásica también de los latinos. No pasó eso en otros países, si bien esa tensión se vivió en todas partes, pero el argentino busca siempre culpables, nunca tiene responsabilidad absolutamente de nada y es exitista. Entonces cuando el equipo gana, festejan, pero ya cuando empata, insulta al técnico. Así que fue una situación complicada de la que todavía no se sale. Al virus lo frenó la vacuna. Había 55 sanjuaninos todos los días con respirador y no había más, porque no había más respiradores. Hubo muertos por falta de atención en el peor momento. Y después que apareció la vacuna, no había nadie con respirador. Así que es indiscutible. Entonces aprendimos bastante, ya nos olvidamos. La salud mental desde la pandemia y post-pandemia se ha visto realmente visibilizada. Creo que antes no había conciencia de los trastornos mentales y todo lo que ocurrió post-pandemia. Nosotros hemos visto, tanto en consultorio como en salud pública, realmente un desborde en cuanto a trastornos de ansiedad, depresión, sumado a, personas que ya venían con trastornos, estos se agudizaron. Desde el Colegio de Psicólogos, en pleno confinamiento, se implementó un dispositivo que se llamaba Yo Te Cuido,
donde se habilitó una línea telefónica que se recibían llamadas de gente solicitando escucha, ayuda. Esta línea también se vio colapsada, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Los trastornos de ansiedad fueron y es hasta hoy la consulta principal para los psicólogos, las crisis de pánico y los trastornos depresivos, sin duda. Creo que la pandemia vino a replantearnos este significado de la vida, ¿no? ¿Qué hago yo acá? ¿Cuáles son mis metas? Creo que eso ha venido a dejar la cicatriz que dejó la pandemia, el replanteo y el resignificado de la vida de uno. Hay dos grupos para diferenciar: los adultos mayores, que creo que lo principal fue la soledad, este sentimiento que agudizado por esto de no poder los familiares venir a visitarlos, los nietos venir a casa, creo que se vio agudizado y sobre todo los que ya venían con un cuadro depresivo aún más. Y los adolescentes, este sentido de pertenencia e identidad que buscan, bueno, se vio con este aislamiento social totalmente vulnerado. Realmente fue encerrarse en la habitación, esto de los dispositivos electrónicos, la adicción al celular. Esto de los dispositivos electrónicos fue lo principal, o sea, una notebook. Creo que también con esto de lo escolar que se implementaron las clases virtuales se vio como muy sesgado esto de los que podían acceder a una conexión por internet y los que no. Muchos chicos quedaron sin poder cursar esto por no tener acceso en su casa a internet, y creo que, bueno, por lo menos desde mi lugar, pacientes que no tenían acceso a internet, bueno, llamada telefónica, veíamos la manera, pero creo que el lema fue escuchar, la escucha. Creo que mucha gente necesitó ser escuchada. Creo que lo que a mí me quedó es el autocuidado, ¿no? Creo que a pesar de que hoy vamos a un bar y vemos en una mesa que ya quedó instalado como florero esto del alcohol en gel, esto de hacer actividad física, esto de dedicarme quizás más tiempo para mí, que no todo es ir de la casa al trabajo y del trabajo a mi casa, poder disfrutar quizás una hora y compartir con los nuestros, con los hijos, con los amigos. Creo que eso es lo que a mí me quedó, el tiempo, ¿no? Que a veces es finito y nos creemos que... La pandemia afectó muchísimo en mi carrera deportiva. Si bien estaba teniendo un momento de decisión, un punto de inflexión en mi vida, había viajado durante muchísimos años por todo el mundo y bueno, por ahí estaba poniendo en la balanza el tema familiar, el tema deportivo, el tema profesional mío. Creo que la pandemia marcó el punto de decisión de pausar mi carrera deportiva. A mí me tomó en un momento final de mi carrera como profesional, pero bueno, creo que a mucha gente la tomó en el medio o al principio de su carrera profesional deportiva, y creo que a ellos les influyó muchísimo más. No volví de forma profesional a lo deportivo, sí volví en forma amateur a algunas carreras, pero básicamente en otro rol, como lo dije recién, forma amateur, recreativa y de acompañante, se puede decir. Pasé de ser, digamos, protagonista o quizás un actor principal dentro de una carrera elite a un acompañante de futuros atletas y principalmente acompañante de un sector social deportivo que creció muchísimo, que es el amateur, el recreativo. Yo tenía el rodillo en una habitación y daba clases 2 veces al día, lo cual me servía para entrenar. Pero yo pasé de tener quizás 20, 30 alumnos a 120, 140 que somos hoy, ¿sí? El grupo. Y la gente empezó a pedir planificaciones desde otras provincias y creo que empezamos a valorar realmente lo que antes teníamos como natural. La libertad de poder salir a hacer deporte, de poder salir a entrenar, de poder hacer lo que queremos. Cambiaron las reglas de juego, pero bueno, creo que no fueron justas para todos. Nosotros, mientras estábamos encerrados, sin poder salir ni siquiera a la vereda, creo que los países nórdicos podían tener una vida normal, y entonces creo que se marcó muchísimo esa diferencia de ciertos países con otros. Ni hablar de lo económico, que hay países que, digamos, tienen una espalda mucho mayor y sabían que podían mantener sus contratos de trabajo, todo, cuando acá realmente se había cortado todo. Creo que a los niños les hizo muchísimo daño. Hablamos de niños que de estar compartiendo una clase y sabemos lo importante que es estar en un aula compartiendo, de tener que escuchar una profesora hablando en una pantalla. Creo que nos hizo muy mal en ese sentido, muy mal. Desde lo motriz, yo lo noté, fui a darle clases a chicos que habían pasado la pandemia en un departamento y el chico no sabía saltar, no sabía lanzar, no sabía correr. Creo que a esa franja le hizo muchísimo daño. Que, bueno, es ver oportunidades, no el oportunismo de mala forma, sino que, bueno, tratar de dentro
tratar de sacar esa resiliencia y dentro de esa catástrofe poder ver el punto bueno. Quizá en mi parte fue tener la cercanía familiar, el vínculo, poder hacerlo y realmente a las personas que se estaban iniciando en el deporte creo que aprendieron a valorar eso, estar al aire libre, poder tomar las decisiones, poder salir a correr cuando quiero, ver lo importante que es la salud. Creo que ese es el punto más importante, que uno cree, por ahí uno no valora la salud, y en ese momento la salud y la libertad, que era algo para algunos tan básico y normal, pasó a ser algo muy, muy preciado, y creo que a partir de ahí hubo una tendencia, y hoy en una reunión quizás la mayoría de las personas hacen actividad física y quizás antes de pandemia era la mitad o menos. Creo que en ese sentido fue bueno. 5 años después, las huellas que dejaron la pandemia aún son visibles. Las 776 emisiones de parte de salud, los 1.200 fallecimientos reportados, el cierre masivo de comercios colectivos y las transformaciones en la vida de cada sanjuanino conforman un capítulo que seguirá presente en nuestra memoria. Sin embargo, también surgieron aprendizajes, la importancia de la ciencia y la prevención, la urgencia de cuidar la salud mental y la necesidad de solidaridad en tiempos de crisis. Los testimonios de Nicolás, Dolly, Gonzalo, María Valeria, María Silvia y Gustavo reflejan la determinación y resiliencia de un pueblo que supo enfrentar la adversidad. Hoy, mientras nos encaminamos hacia la recuperación, las lecciones aprendidas nos guían para construir un futuro más fuerte y más humano.